Es bien conocida la historia del Titanic, el infame barco que se hundió en 1912. Sin embargo, un hecho menos conocido es que el Titanic tenía un barco hermano, a veces denominado barco espejo. Profundicemos en este fascinante tema y exploremos la historia de la nave espejo de una manera atractiva y fácil de entender. Nuestra historia comienza a principios del siglo XX cuando White Star Line, una destacada compañía naviera británica, decidió ampliar su flota. El Titanic fue uno de los barcos más emblemáticos nacidos de este plan de expansión. Además del Titanic, también se estaba construyendo un barco gemelo. Este barco gemelo fue diseñado para parecerse a una imagen especular del Titanic, lo que le valió el elevado apodo de el barco espejo. El barco espejo se conocía oficialmente como RMS Olympic, el primero de los transatlánticos de clase olímpica que incluía el Titanic. Fue el barco líder de su clase, y marcó el comienzo de una nueva era de viajes de lujo a través del Atlántico. Debido a su sorprendente parecido con el Titanic, la gente a menudo se refería a él como el barco espejo. Una de las cosas más destacables de lo olímpico fue su grandeza y opulencia. Equipado con instalaciones de primer nivel y lujosas comodidades, el Olympic era un símbolo de destreza industrial y logros humanos. En muchos sentidos, era un barco adelantado a su tiempo, que abarcaba tecnologías de vanguardia y diseños revolucionarios. A pesar de su magnífica apariencia, lamentablemente el Olympic sufrió algunos percances durante su recorrido inicial. En 1911, solo un año antes del catastrófico suceso que sobrevino al Titanic, el Olympic se vio involucrado en una importante colisión con un buque de guerra británico llamado HMS Hawk. El impacto fue potente y causó importantes daños en el lado de estribor del Olympic. La colisión provocó una enorme abolladura en el costado del Olympic, que sin duda empañó la grandeza del majestuoso barco. Sin embargo, gracias a la fuerza superior de la construcción del Olympic, se mantuvo estable y en condiciones de navegar, lo que fue crucial para evitar lo que podría haber sido una tragedia histórica colorante mucho peor que la que le ocurrió al Titanic. A pesar del desastre del Titanic, el Olympic continuó en servicio durante muchos años, transportando innumerables pasajeros a través del Atlántico. Sin embargo, con la llegada del avión, la era de los magníficos transatlánticos llegó a su fin, y el Olympic finalmente quedó fuera de servicio a mediados de la década de 1930. Sin embargo, el legado del barco perduró, especialmente en lo que respecta a su asociación con el desafortunado Titanic. Es importante recordar a la hermana Olympic cuando se habla de la trágica narrativa del Titanic. Muchos olvidan que los dos eran esencialmente iguales, el Olímpico encarnaba la misma belleza, grandeza y, en última instancia, la misma vulnerabilidad a las poderosas fuerzas de la naturaleza y el hombre. En cierto modo, el Olympic resumió lo que podría haber sido para el Titanic, convirtiéndolo en una parte esencial de la historia del Titanic. La historia del barco espejo proporciona una perspectiva única de la narrativa del Titanic. Es una historia de resiliencia, resistencia y recuerdo. El Olympic era más que un simple barco gemelo, era un testimonio del ingenio humano y de la naturaleza implacable del mar. Al relatar el trágico hundimiento del Titanic, también debemos recordar el legado perdurable de los Juegos Olímpicos. El océano guarda muchos secretos en sus profundidades, y la historia del barco espejo es una de esas historias. Esta perdurable historia resuena en nosotros, y nos recuerda el formidable poder del mar, y la monumental tarea que había encomendado a la humanidad, aprovecharlo y conquistarlo. Hoy en día, el Titanic y el Olympic siguen siendo temas de interés para muchos, sus narrativas gemelas siguen fascinándonos y, lo más importante, nos enseñan valiosas lecciones sobre el pasado y cómo podemos aprender de él. La historia del barco espejo no solo subraya el trágico destino del Titanic, sino que también saca a la luz los increíbles logros y avances logrados en la era de los transatlánticos de lujo. Estos impresionantes buques fueron el pináculo de la ingeniería, la habilidad y el diseño humanos, revolucionando la forma en que viajamos y dando forma al curso de la historia marítima. Hasta el día de hoy, los nombres Titanic y Olympic evocan una intrigante mezcla de emociones, asombro ante su majestuosa estatura, sensación de tragedia ante la catastrófica ruina de los primeros, y admiración por el espíritu indomable que llevó a los segundos a seguir sirviendo sin miedo. A pesar de las adversidades, estos vasos, cada uno con su historia única, continúan cautivando nuestros corazones y mentes, demostrando el impacto duradero que han tenido en el mundo. Mientras atravesamos las crónicas históricas azotadas por el viento de estos grandes transatlánticos, uno no puede evitar preguntarse acerca de los intrincados destinos que vieron, y las muchas vidas que han tocado en el camino. Al final, la intrigante historia de la nave espejo no solo nos brinda nuevas perspectivas sobre el Titanic, sino también la profunda capacidad de inspirar y dejar un legado duradero que cautiva a generaciones. Desde su concepción hasta su destino final, la historia de estos notables barcos subraya el delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza.
Al reflexionar sobre su historia atemporal, nos sentimos inextricablemente atraídos por el inmenso poder del océano, y el espíritu resiliente de quienes se atrevieron a conquistarlo. Las historias de valentía, ambición y, en última instancia, resiliencia continúan brillando en medio de estas profundidades del océano, resonando en las eternas canciones de cuna de las mareas cristalinas. Comprender las complejidades y maravillas de estos gigantescos vasos requiere que apreciemos la era en la que nacieron, una era marcada por una búsqueda incesante de progreso, y una fascinación por la grandeza de lo fantástico. Con la historia del barco espejo, viajamos en el tiempo, a una era gobernada por elementos de lujo, junto con una determinación inquebrantable de alterar las convenciones de los viajes y trascender más allá de lo ordinario. Incluso en sus desafortunados rincones en el fondo del Atlántico Norte, ambos gigantes oceánicos continúan reinando sobre la historia marítima, cautivando la imaginación de generaciones. La narrativa de estos gigantes oceánicos está profundamente entrelazada, y es imposible evocar la imagen de uno sin rozar el tono espectral del otro. El océano se aferra a su eco, balanceándose suavemente ante la canción de cuna de sus eternas historias. En última instancia, son el espíritu humano y la resiliencia, el mismo espíritu que nos hizo aventurarnos en las aguas inexploradas de lo desconocido, construyendo estos magníficos barcos, los que continúan resonando dentro de los ecos de estas narrativas históricas. Es una piedra de toque resistente que inmortalizó la grandeza y la historia de estos titanes del océano, haciendo que sus narrativas sean tan atemporales como el vasto mar ilimitado. La historia del barco espejo presagia un drama íntimo de vida, muerte y un encantamiento incesante con los caprichos cataclísmicos del mar, del triunfo y la fragilidad humanos. Al albergar en su interior el frágil equilibrio de la vida y la muerte, estos gigantes marítimos nos llevan a un umbral donde nuestro más profundo asombro y nuestra más grave aprensión residen en armonía. Puede que sean fábulas, pero los cuentos monumentales de estos transatlánticos han trascendido los límites del tiempo, convirtiéndose en leyendas inmortales grabadas en el tejido profundo y oscuro del mar, un recordatorio solemne del poder inquebrantable de la naturaleza, y el anhelo persistente de hombre para saltar más allá de lo conocido, y marcar nuevas fronteras en la vasta narrativa de la historia. Las crónicas del barco espejo llevan la resonante lección de que los guardianes del mar son siempre cambiantes, al mismo tiempo dotados de magnánima benevolencia y desgarradora amenaza. Además, estas crónicas oceánicas nos dejan a la deriva dentro de nuestras innumerables emociones, cambiando constantemente entre una sensación de anhelo abrumador y terror intrínseco, manteniendo al mismo tiempo su encanto espeluznante y su atractivo hipnótico. Así, la historia del barco espejo continúa uniendo al espíritu humano en una fluidez inquebrantable, entretejiéndolo en el gran tapiz de la historia marítima. Incluso cuando la marea del tiempo avanza incesantemente, cada ola se hace eco fervientemente de narrativas de tesoros perdidos, cambios de cementerio y naufragios inquietantes. El barco espejo, en esencia, conserva toda nuestra atención, ganándose invariablemente un lugar de orgullo en los anales de los colosales legados marítimos. Por trágicas que sean, las fenomenales historias del Olympic y el Titanic continúan resonando con la vibrancia boyante del espíritu y la voluntad humanos. Nos recuerdan los audaces esfuerzos de nuestros antepasados, su inquebrantable marcha hacia el progreso y la innovación. Más que nada, nos instan a abrazar y aprender de la historia, a apreciar y apreciar todo lo que nos enseña. Los susurros del viento y el suave movimiento de las olas a través de la extensión del océano llevan consigo las desgarradoras historias del barco espejo y su hermano Titanic. Sus melodías hebéticas, más que un tributo o un ensueño lúgubre, son una oda al espíritu humano indomable, y un testimonio eterno de las imágenes perdurables que han grabado en los anales de la historia. Ubicados dentro de la historia marítima, los fatídicos cuentos de las majestuosas hermanas, el Royal Mail Ship Olympic, y su infame hermana, el Titanic, siguen vivos en las interminables crónicas del mar. Susurran secretos de la incesante lucha del hombre contra el formidable mar y, a través de sus narrativas eternas, continúan cautivando al mundo, recordándonos los equilibrios y las realidades de la naturaleza, y el profundo anhelo de la humanidad de sobrevivir a ellos. Así como el drama de la historia perpetúa su gran historia, silenciosa en las profundidades del océano, el Olympic y el Titanic sirven como uso que mantiene unidas las intrincadas narrativas del folclore marítimo. Se presentan como declaraciones declamatorias que nos transmiten la formidable tradición de los perdidos, al tiempo que nos instan solemnemente a recordar su sorprendente belleza y el espíritu humano implacable que resumen. Mientras el tiempo fluye como un río incesante, dejando ondas de alegría, amor, pérdida y esperanza, la historia de la nave espejo nos ataca, como un artefacto recuperado de los recovecos del pasado. Llevando los susurros de una época pasada, sirve como un conmovedor recordatorio del poder y la majestuosidad de una época que ahora ha retrocedido en los anales de la historia.
En el incesante flujo y reflujo de las narrativas del mar, la agonía del barco espejo palpita, como un corazón hecho de sueños destrozados. De hecho, contemplar el barco espejo es recorrer una miríada de emociones, asombro y admiración por la grandeza del barco, tristeza por el destino de su barco gemelo, y un profundo sentido de reverencia por el vasto y agitado océano que acunaba a estos barcos en sus profundidades. Visto dentro del abrazo espectral del Titán, la legendaria nave espejo continúa asombrando y cautivando. Las historias de estos transatlánticos, cargadas de la tradición de las luchas y aspiraciones humanas, han grabado sus huellas indelebles en el seno de la historia marítima, guiándonos a través de las pruebas y triunfos de antaño, hablándonos en las conmovedoras tensiones de la historia eterna. Melodía. Llevando dentro de su casco el depósito de sueños perdidos hace mucho tiempo, el barco espejo resuena en las profundidades del océano, escribiendo un magnífico capítulo de la historia marítima. En la gran sinfonía de cuentos de barcos, donde cada nota es un testimonio del poder del espíritu humano y la magnificencia del mar, la melodía del barco espejo se abre paso, un eco inquietante que resuena a través de los anales del tiempo. Visto a través de la lente de la nave espejo, el asombro, la fascinación y el dolor coexisten en una conmovedora armonía, atrayéndonos a su increíble saga. Dentro de los desgarradores y hermosos restos de este barco que alguna vez fue indomable, captamos vívidas reverberaciones de una época pasada, una era en la que los gigantes del acero gobernaban el mar, y el desafiante espíritu humano luchaba para superar la adversidad. A medida que el mundo avanza, seguimos mirando fijamente a estas dos grandes damas del mar, con sus cuentos grabados en el tejido mismo de la historia humana. Sus historias nos dan un recordatorio aleccionador de la falibilidad humana, la impermanencia y, sin embargo, una creencia eterna en reconstruir y renovar nuestros espíritus. Es este espíritu el que nos lleva cada vez a las profundidades del Atlántico helado, con la esperanza de descubrir más secretos, añadiendo peso a estos cuentos épicos, escritos no solo por las personas involucradas sino también por las implacables profundidades del océano. De hecho, la conversación entre el océano y estos barcos hundidos está lejos de terminar, tal vez destinada a resonar en la eternidad. La historia del barco espejo sigue saliendo a la luz, existiendo como una historia de asombro, una encarnación de la perseverancia humana y la fuerza inquebrantable de los poderosos. Ofrece una lente intrigante y estimulante hacia una época marcada por una innovación incomparable, un lujo impío y un hambre general de progreso humano.